manejados, que son conceptos que conocemos desde niños, desde una educación muy primaria, y que hay que volverlos a traer para poder hacer propuestas de color en el trabajo de diseño de producción. Bien, el tono es algo que escuchamos comúnmente y que sería importante entender que es el croma, ¿no? O es el matiz. ¿A qué se refiere a esto? Pues que es el atributo que diferencia el color y por el cual designamos los colores. En este ejemplo, verde, violeta, naranja. Entendamos que el tono entonces es el atributo diferenciador del color, ¿sí? Dentro de cada tono existen también atributos de diferenciación de color, es decir, existen tonalidades o así se define esta palabra, ¿no? Dentro de un mismo color entonces podemos tener también esa diferenciación en cuanto a color, en cuanto a tono, ¿sí? Existe también una palabra y un concepto que se llama saturación, que es la intensidad cromática o pureza de un color. Se dice que un color es puro cuando tiene saturación, ¿sí? ¿Por qué se dice que es puro? Porque no tiene ninguna chispa de otro color que lo haya desaturado. Entonces, por eso se le llama pureza de color a la saturación. Entonces, siempre que escuchemos saturación, lo vamos a interpretar o lo vamos a definir como la intensidad o pureza de un color, ¿vale? El valor también es un factor importante dentro de la utilización del color, dentro de la dirección de arte. ¿Qué es el valor? Es la claridad o oscuridad de un color. Está determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Más valor y luminosidad van a expresar lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando manejemos un color dentro de la dirección de arte, más allá de decir un color más bajito o un color más elevado, vamos a hablar de valores en, en los tonos. Es decir, este tono sería ideal que tuviera más valor o menos valor. Perdón. Entonces, estamos hablando de luz. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de luz en un color. Menos valor expresa más luminosidad, ¿sí? Ok, acá hay una tabla donde tenemos un 0%, ¿no? Si nosotros le restamos valor a un color, lo estamos llevando a la saturación. Ya sabemos qué es la saturación, es la pureza de un color. Si nosotros hablamos de darle más valor a un color, de lo que estamos hablando entonces es de darle más luz y llevarlo a la gráfica que les estoy mostrando, aquí donde tengo el cursor. Si yo le doy más valor a este tono que está saturado, lo voy a llevar entonces a la luminosidad, ¿sí? Dudas que tengan respecto a tono, saturación y valor. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alex? A mí no me quedó muy claro entonces la diferencia entre saturación y valor. Ajá. La saturación es, o cuando hablamos de saturación, es que vamos a hablar de una pureza de un color. Estamos hablando de que es el color más, es el tono más intenso. Es decir, si estamos hablando en este caso del rojo, y entonces yo estoy hablando de que el tono de ese rojo es, está saturado, estoy hablando de que no tiene ninguna chispa de blancos, no tiene ninguna chispa de luz, ¿sí? A eso me estoy refiriendo con saturación, ¿sí? Y con pureza de color. Saturación y pureza de color es prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pureza de un color? Porque no está siendo impuro al yo colocarle chispas de blanco para desaturarlo, ¿sí?
Ahí ya el término de saturación ya lo cachas, Ok. ¿ok? Entonces, cuando hablo de valor en un color, estoy hablando de luz, qué tanta luz tiene o qué tanta luz no tiene un color, ¿sí? Cuando hablo de valor, entonces es claridad o oscuridad dentro de un color. Es saturación o desaturación, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de darle más valor a un color, estoy hablando de darle más luz. Y para yo poderle dar más luz a un color, entonces, dado el ejemplo que te acabo de decir de saturación, le voy a agregar blancos a ese saturado para irlo desaturando. A eso yo le voy a llamar darle más valor a ese tono. ¿Sí? ¿Ya queda Entonces es más como que claro? un término engloba al otro. Exacto. O sea, más bien, el término saturación tiene que ver con pureza de color. No es ningún agregado de absolutamente nada. Es el color tal cual, intenso. ¿Sí? Cuando yo hablo de valor, entonces, lo utilizo para equilibrar un color. Es decir, si yo tengo una saturación de un rojo, y digo, esto es demasiado intenso para lo que yo quiero proponer, entonces sí quiero el rojo, pero no lo quiero saturado. Vamos a darle más valor, es decir, vamos a darle más luz a ese color para irlo desaturando, ¿sí? Eso es valor, oscuridad o claridad. Y entonces a lo mejor me puedo pasar y puedo decir, es demasiado luminoso, es demasiado desaturado, tiene demasiado valor, hay que restarle valor para llevarlo un poquito a un tono un poquito más saturado, ¿sí? Hablo de más o menos, es más oscuridad, menos oscuridad dentro de un color. A eso le voy a llamar valor. Lo pueden encontrar mucho en cuestiones digitales, ajá, como Photoshop. Por ahí deben de tener una opción que se llama valor. Y entonces habla de eso, ¿no? De que tanta luz u obscuridad va a tener un color y ustedes pueden jugar a bajarlo, subirlo, bajarlo, subirlo. ¿Sí? ¿Te queda más Oh, claro? creo que sí. Perfecto. Ok, chicos, vamos a receso y regresamos 10 de la mañana. ¿Vale? Nos vemos. Sí, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Ok, continuamos entonces. Estábamos viendo definición de color. No hablábamos que es la reflexión de la luz en una superficie pigmentada, que también es una percepción visual. ¿Por qué? Pues porque necesitamos de luz para poder ver el color. Hablamos sobre la definición de tono, tonalidad, saturación, valor. Y existen también dos factores que influyen en el color. Uno es el brillo y otro es la luminosidad. ¿Sí? Recordemos eh, que valor es más luminosidad o menos luminosidad dentro de un color.
Ahora hablemos de qué es brillo y qué es luminosidad. ¿Por qué? Porque estos dos factores inciden en la colorimetría, es decir, cómo funcionamos a través de la luz, ¿no? Podemos tener que el brillo es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica y reflejada por una superficie. Esto quiere decir que una luz está incidiendo en mi color, ¿sí? Cuando tengo un objeto y entonces le emito una luz que está dirigida de una fuente lumínica, va a modificarse el color, ¿sí? A eso le voy a llamar brillo, hacer que brillen objetos, hacer que brillen cosas o elementos mediante una superficie, perdón, mediante una luz, una fuente lumínica que yo esté poniendo incidentalmente, ¿sí? La luminosidad es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. La luminosidad, en cuanto a su definición, es un poquito más compleja, pero una vez que la entendamos va a ser mucho más fácil. Cuando estamos hablando de brillo, cuando estamos hablando de luminosidad, estamos hablando de modificación de algún tono. Es decir, a ver, vamos a ejemplificar. ¿Me podrían ayudar alguien a abrir su pantalla? Alguien que pueda abrir cámara. O algunos para explicar los términos de brillo y luminosidad. Perdone las greñas, profe, pero bueno. No, no pasa nada. Gracias, Fabiola. Gracias, Ruth. Ok. Miren, vamos a irnos con el ejemplo de brillo con la pantalla de Ruth. Ok. A ver, déjame checar nada más qué elementos tienes por ahí. Ruth. Tienes un televisor atrás de ti, tienes tu silla. Ok, y tienes una pared, va, que es gris, ¿no? Bien, te puedes hacer a un ladito como lo hiciste ahorita para ver la pared. Eso, ok, bien. Ok, vemos una pared que es gris, ¿no? En la pantalla de Ruth. Hay un foco en la parte superior, ¿no? Este, y también hay una ventana en el fondo, ¿no? Ok, es una fuente lumínica, ¿sí? ¿Alcanzamos a ver? Bien. Ok, ¿podrías regresar a cómo estaba posicionada la cámara, Ruth? Eso, bien. La fuente lumínica que tiene en la parte superior no está prendida, ¿sí? Pero en cambio, la ventana está abierta. Está una luz incidiendo en la superficie, que es la pared, ¿no? Y en demás elementos. Pero entonces detecten cómo cambia el color de ese gris de acuerdo a dónde está incidiendo la luz. Hay un gris que es más oscuro y hay un gris que es menos oscuro. Es un gris que tiene más valor y un gris que tiene menos valor. ¿Por qué? Porque hay una incidencia de luz, ¿sí? Entonces las incidencias de luz nos van a modificar los tonos, ¿sí? En este caso a eso le vamos a llamar brillo, ¿sí? Cada que tengamos una fuente lumínica, ya sea por naturaleza, por una ventana donde esté incidiendo esa luz, o que nosotros pongamos una luz, una lámpara, por ejemplo, de escritorio, la incidencia de esa luz a los objetos o a las superficies le vamos a llamar brillo, ¿sí? Cada que detectemos esto, ¿vale? Queda claro la definición de brillo y para qué podría ser utilizado. Es decir, nosotros tenemos una ambientación
tenemos un decorado en un set. Supongamos que el set de donde está, del estudio donde está Ruth, es de nuestro personaje, y entonces está la ventana cerrada, ¿no? Están las cortinas cerradas, ¿ok? Y yo como diseñador de producción digo, aquí hace falta determinados brillos para que pueda aclararse este gris, que está como muy potente, pero no puedo pintar porque no tengo dinero. Entonces, lo que voy a hacer es entonces meter una incidencia de luz para que genere este brillo y entonces se vea más claro el tono, ¿sí? Y no sea tan impactante. Esto nada tiene que ver con el departamento de fotografía. El departamento de fotografía va a llegar a un generalizado y va a montar sus luces de acuerdo a lo que se necesite para el plano, pero no funciona a través de la dirección de arte, trabajamos en conjunto. Yo, en mi selección de color, digo, esa escala de grises no me favorece. Yo necesito un gris que sea todavía más, que tenga más valor, que sea más claro, que sea más luminoso. Pero no puedo pintar, ni me lo permiten en la locación, ni tengo el dinero para comprar la pintura. Entonces, lo que voy a hacer es meter brillos para que haya incidencias en este lugar. ¿Sí? Ahora, vámonos a ver lo que es la luminosidad. El término de luminosidad decía, o más bien la definición decía lo siguiente, es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie me está proyectando la luminosidad, la luz, ¿sí? No estoy utilizando una fuente lumínica, sino que la misma superficie me lo va a dar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la pared tenemos dos paredes en la ventana de Fabiola. Tenemos una del fondo que tiene, que es como gris con rosa, ¿no? Fabiola. Y tenemos la de un lado que es blanca, si no me equivoco. ¿Sí? O perla podría ser, no, Es no la defino. como, antes era blanco, pero con los años se ha hecho medio amarillento. Va, pero, Ajá, ajá, sí, su base era sí, blanca, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ok, comparen, este justo es el ejemplo de luminosidad, vamos a platicar de esto. Comparen que la pared del lado izquierdo, de donde está Fabiola, proyecta luz por ser blanca, ya por naturaleza. Entonces, la definición de luminosidad dice, ok, una superficie me está dando la luz en comparación con una superficie blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo a Fabiola, ok, esa recámara, ese gris que tienes ahí, necesito que me dé más luz, pero no tienes ventana, no quiero que le pongas una fuente lumínica, o sea, no quiero que hagas brillos, no le incidas con una luz. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le darías más luz a ese gris que tienes ahí sin utilizar una fuente lumínica? ¿Qué harías? No, pues es que sin fuente lumínica no se me ocurre nada más que cambiar el tono de la pared para que justo proyecte una lumínica. Ah, Exacto, exacto. Pero yo no me voy a deshacer de ese gris. Lo que voy a hacer entonces es ponerle blancos a ese gris para que entonces proyecte más luz, ¿sí? A eso le voy a llamar yo luminosidad, cuando la misma superficie me está proyectando luz. Es decir, yo puedo llegar y decirte, dale más luz a esa pared, dale más valor a esa pared, dale luminosidad. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ok, me vas a decir, pero mantengo el gris. Sí, o sea, mantén el tono, una tonalidad de gris que me dé más luz, porque ese gris está muy oscuro. Y entonces lo que vamos a hacer es darle blancos para que vaya gestando luz esa pared en comparación con la superficie blanca. O sea, si yo les digo, hay que darle más luz a este lugar, vamos a pensar rápidamente en el blanco, pero nuestra paleta de colores no va con el blanco. Entonces lo que vamos a hacer es desaturar
el color que estemos utilizando, darle más luz a este tono, y a eso le vamos a llamar luminosidad, cuando yo no estoy incidiendo con una luz artificial, ¿sí? Cuando la misma pared o el mismo mueble me lo está proporcionando, ¿sí? ¿Les queda más claro lo que es luminosidad y lo que es brillo? Los brillos funcionan con luz artificial o con luz natural. Siempre van a funcionar con luz, ¿sí? Incidiendo en las superficies. La luminosidad nos va a proyectar luz, ¿sí? Desde el mismo cuerpo. Claro, todo funciona, todo color, recordemos, funciona a través de la luz, ¿no? Pero estas son las diferencias que existen entre brillo y luminosidad y son funcionales, o sea, son funcionales, podemos decir, necesito que este cuarto tenga más luz, pero no necesito meterle miles de lámparas. Entonces lo que voy a hacer es darle luminosidad, ¿cómo? Ok, incidiendo con pintura, con pigmento, la superficie, ¿sí? No voy a cambiar de color, voy a cambiar de tono, ¿sí? Para que proyecte más luz, ¿vale? Ok, chicos, muchas gracias, Fabiola, Ruth, Ale. Gracias por abrir ventana, ¿vale? Bueno, continuamos. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien tiene dudas con lo de luminosidad y brillo o ya quedó claro? ¿Ya quedó claro con el ejemplo? Perfecto. Ok, chicos, entonces, para sus propuestas de color, en cuanto a paletas de colores que van a utilizar en el cortometraje o las que van a utilizar en futuros proyectos, es importante que utilicen términos como tono, como brillo, como luminosidad, como valor, como saturación, para que entonces podamos presentar paletas de color. Un segundito porque esto ya se bloqueó. No sé por qué no se abre. Ok. Dios. Mm. Ok, denme un segundito. No entiendo qué pasó. Denme un segundo. Voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Vale? Gracias. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba antes de la interrupción, es importante que cuando presentemos propuestas de paleta de color, no únicamente presentemos imágenes como referente de, sino imágenes con colores y con texto también indicando el uso que le vamos a dar a estos colores, ¿no? Es importante entonces utilizar palabras como tono, tonalidad, saturación, valor, brillo, luminosidad. En retrospectiva, sabemos que se descubre el color a través de un prisma, ¿no? Una teoría acerca del color, ¿no? Propuesta por Isaac Newton, donde descubre a través de este prisma la luz proyectada en esa superficie que al darle vueltas cambiaba
de color, ¿no? O tenía varias tonalidades. Entonces, de ahí proviene prácticamente esta definición que es una reflexión de la luz. Después de esto, surgen infinitas teorías acerca del color, ¿no? Para la dirección de arte es importante la psicología del color, que también parte de una teoría. ¿De dónde nace esta teoría? Hay un escritor que se llama Goethe, alemán, donde, aparte de escribir, este personaje descubre muy casual un experimento donde él proyecta luz de diferentes colores a unos conos de papel blanco. Y entonces esta luz proyectada con distintos colores se proyecta, se refleja en este cono y entonces la sombra va cambiando de color y entonces hace algo que se llama círculo cromático, que es el ejemplo que tengo por acá, donde va contraponiendo los colores, es decir, cuando la luz se proyectaba roja, en la sombra se proyectaba al verde, ¿no? A tonalidades verdosas. Y entonces lo que hace este personaje es ir iluminando este círculo y al darle vueltas, bueno, se mezclan los colores, pero al tenerlo en una posición fija, comienza a entender los colores que son contrarios, ¿no? Después de hacer este ejercicio, lo que propone Gott es que los colores tienen injerencias en las personas, como injerencias, tienen influencia en las emociones de las personas, para lo cual, pegado a la teoría de Isaac Newton, dicen, pues está loco, no tiene forma de comprobar, no es verdad. Hace un esquema piramidal, Gott, donde indica qué significado tiene cada color hacia las emociones. Su teoría en realidad no causó mucho efecto hasta años después, cuando Eva Heller, quien es una estudiosa del color, escribe un libro, ¿no? Donde, para poderlo escribir, ella parte de la teoría de Gott, ¿no? Y entonces dice, ok, yo sí creo que los colores tienen injerencias en las emociones de las personas, pero también lo tenemos que comprobar, no lo puedo soltar de esa forma. Entonces lo que hacen es meter en un aula a distintas personas de diferentes edades, de diferentes estatus económicos, de diferentes carreras, y se les comienzan a proyectar colores para que ellos indiquen qué es lo que están sintiendo. En base a estos resultados, que a su mayoría fueron igualitarios, se designa entonces que determinada emoción proviene por la reacción de algún color, ¿no? Es mediante encuestas que se llega a definir esto. Hay un libro que se llama Psicología del Color, que es de Eva Heller y que explica a ciencia cierta cómo funcionó este experimento. Y entonces, ahora se los comparto. Eh, lo estoy buscando en digital para podérselos compartir. Acá está ya. Ok, este libro lo pueden encontrar en físico también en la biblioteca del CAP. Lo pueden comprar también. Lo recomiendo. Por acá se los acabo de compartir. Lo recomiendo porque va a ser un facilitador una vez que ustedes lo lean para poder crear paletas de colores, partiendo desde las estadísticas. Siempre y cuando ustedes estén haciendo dirección de arte
estén haciendo fotografía, les puede ayudar bastante. El libro prácticamente relata cómo color por color, cuál es su simbolismo y su significancia, de acuerdo a las regiones también que se planteen, porque para el Medio Oriente determinado color significa algo a lo que en América Latina significa, ¿no? Perdón, simboliza. Los significados en cuanto a las emociones sí son más o concuerdan más en nivel mundial. Lo que hace Eva Heller entonces es proponer una paleta de color para cada una de las emociones y sensaciones, como podemos ver acá, el descanso, la confianza, la independencia, todo en base a las encuestas, ¿sí? El calor, la cercanía, la alegría, la extraversión, lo atractivo, la fuerza. Por ello les comentaba que es importante siempre que estemos desarrollando proyectos de dirección de arte, tratar de sacar cuál es la palabra clave de la historia. Y por eso también les preguntaba, si lo pudieras llevar a una palabra, ¿cuál sería? ¿De qué habla tu historia? ¿De la venganza, de la desilusión, del desamor, del amor, de la compañía, de la lejanía, de la soledad? Para que entonces podamos nosotros proponer, eh, proponer escenarios atmosféricos en base a esa palabra. Es mucho más fácil que yo hable de la lejanía, o que yo hable del desamor, o que yo hable del amor en una atmósfera, a que hable de las pasiones consolidadas se transforman en desamor. Pues es demasiado, ¿sí? Entonces, podemos diseccionarlo y podemos tomar la parte central y entonces a partir de ahí comenzar a crear atmósferas. Ok, a partir de la desolación, ¿qué formas me van a ayudar para poder representarlo? ¿Qué color me va a ayudar para poder representarlo? En este caso, lo que nos ofrece Eva Heller en este libro es justamente el significado simbolismo de colores en cuanto a emociones y nos ofrece una paleta de color recomendada a utilizar de acuerdo a estas encuestas, es decir, nos ahorra ese trabajo y propone prácticamente esta paleta de color para cada uno de estos aspectos, ¿sí? Chicos, importante, lo que vamos a hacer con este libro de Eva Heller en una situación rápida, lo más recomendable es que ustedes lo lean para su carrera, no para exclusivo de la materia, sino para todas las propuestas que quieran hacer en cuanto a fotografía y dirección de arte, en cuanto a colorimetría, puedan recurrir como un recurso. No necesariamente es que tenga que ser una ley o igual la paleta de color. Podrían modificar cosas. Si estamos hablando de la lejanía, entonces podemos tomar la paleta de Eva Heller y tomar los colores primordiales y a lo mejor quitar uno y meter otro que nos convenga por determinada situación que sucede en nuestra historia. Lo que van a hacer a primera instancia es comparar si la paleta de colores que ustedes han elegido para sus proyectos tiene una congruencia con lo que nos está marcando Eva Heller. Es decir, encontrar la palabra de el duelo. Ok, vamos a buscar el duelo. Vamos, como la ausencia. Ok, vamos a buscar la ausencia. Si prácticamente hay una congruencia entre los colores que escogimos a esto. Eso como primera instancia es lo que van a tener que hacer, ¿no? Para la próxima clase poderlo platicar por acá. Ahora bien, eso es en cuanto al libro de Eva Heller. Sería importante también que hiciéramos una definición de la paleta de colores que estamos utilizando. En cuanto a medios audiovisuales, solo existen dos formas de presentar paletas de color.
colores cálidos o colores fríos. No hay más. O sea, a partir de ahí inicia nuestra propuesta de color. ¿Hacia dónde queremos llevar la colorimetría del proyecto? ¿Hacia los fríos o hacia los cálidos? Y entonces una vez que nosotros elegimos los colores cálidos, entonces de ahí comenzamos la selección de tono, ¿sí? Evidentemente, nos ayuda el tema del proyecto, ¿sí? Evidentemente el tema del proyecto va a ser indispensable para que nosotros elijamos los colores, más allá de la forma estética de decir, es que estos colores son súper bonitos, o estos colores, o el rojo significa amor y por eso lo estoy metiendo. No nada más significa amor el rojo, tiene un sinfín de posibilidades. Entonces, una vez que nosotros detectamos la emoción, vamos a seguir entonces con la detección de qué nos sirve más para esa emoción, si lo frío o lo cálido. Entonces ya tenemos ahí una segunda definición, ¿sí? Para poder entonces soltar y desprender cuáles van a ser nuestras tonalidades que vamos a incluir en nuestros proyectos, ¿sí? Ahora, voy a pasarles un video de ejemplo para poder establecer cómo es el uso del color en los medios audiovisuales, sobre todo en la cinematografía, ¿sí? Denme un segundito para compartirles este video. Ok. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es, les voy a proporcionar este videoclip y ustedes van a identificar paleta de color de la forma en que les comenté. Colores cálidos o colores fríos, ¿sí? Y dentro de esa definición que ustedes hagan, vamos a encontrar tonos y entonces vamos a explicar qué tonos encontrar, ¿sí? Dentro de esos cálidos o dentro de esos fríos, ¿vale? Vamos entonces a analizar esto y regresamos.
Ok. Paleta del color del videoclip. ¿Quién me puede ayudar a compartir? Pues yo lo que noté es que son tonos muy fríos, primero que nada, a pesar de que de repente hay algunos rojos, pero todo predomina los fríos. Bien, 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 bien. Ok, aunque aparezcan ahí algunos elementos de contraste que son cálidos, la paleta de color del proyecto, prácticamente toda es fría, ¿sí? Por ahí tenemos algunos contrastes, como por ejemplo esto, ¿no? Donde tenemos un color cálido comparado con todo lo que se está llevando a cabo y toda la ejecución, ¿sí? Tenemos también por ahí el hacha, las fresas, ¿no? Que están marcando cierto contraste, pero a su totalidad, el proyecto tiene tonalidades que son frías, ¿sí? Tal cual. Ok, ahora desmembremos esto. Definamos que el proyecto tiene colores que son fríos. ¿Por qué creen que es recomendable para contar esta historia la utilización de colores fríos? ¿Alguien podría participar? Yo tengo una idea, pero no sé si sea. Dale, dale, eh, dale. Pues es que digo, no sé, como la connotación del videoclip es como muy erótico, entonces Ajá, y se me hace como que si fuera cálido con ese erotismo que maneja, será como too much. Entonces exacto. yo siento que es como para darle un equilibrio a tanto lo que estamos viendo, al concepto, como a toda la atmósfera. Justo, justo. Aquí lo que sucede es lo siguiente. La canción se llama Hands y el video habla del autoerotismo con las manos, ¿sí? De cómo pasas de una etapa a otra, ¿no? Que son los despertares sexuales. Eh, Imagínense, nosotros tenemos esta paleta de color fría que vulgarmente le podríamos llamar colores pasteles, ¿no? Que son colores desaturados, ¿no? Entonces, a primera instancia, la connotación es los colores pasteles o desaturados están designados a quiénes, a los niños, ¿no? Y a lo femenino. Entonces, ya tenemos ahí, si nosotros queremos marcar inocencia, entonces nos vamos hacia colores que son desaturados, pasteles, ¿sí? Eh, el segundo punto es, si nosotros elegimos colores saturados para esto, imagínense, todos los colores se pueden llevar de fríos a saturados. ¿Cómo? Partiendo de, partiendo de esta tabla. Si por ejemplo yo a este rojo le voy aplicando, le voy dando más valor, entonces le aplico blancos, lo voy a llevar hacia el rosa. Y entonces prácticamente todos estos colores que tengo dentro de los cálidos, los puedo llevar a los desaturados también, hacia los fríos. ¿Cómo los puedo llevar hacia los fríos? Bueno, pues aplicándoles blanco, ¿no? Entonces, súbanle el tono, saturen estos colores. Sería rojo, sería morado saturado, sería verde saturado, sería café en lugar de aperlado, beige, sería un ocre saturado. Cambiaría prácticamente el tono de lo que yo estoy diciendo acá en el video y de la historia como tal. Así de esa forma se utiliza también en las historias. Es decir, la colorimetría se selecciona de acuerdo a la historia que vamos a contar. ¿Cómo la vamos a contar? ¿De qué se va a hablar?
es importante para yo entonces seleccionar esta colorimetría, independientemente de qué tanto me guste un tono o qué tanto me disguste, es qué tanto le sirve a la historia realmente o no le está sirviendo para que pueda ser contado, ¿sí? Ahora, el uso del color en el cine es utilitario porque sirve para que la historia tenga una carga extra de emotividad, sirve para dar un sentido plástico a la imagen y ayuda a que una imagen sea fácilmente entendida y sentida en su fluir temporal. ¿Sirve para que la historia tenga una carga extra de emotividad? Sí. ¿Cómo? Ok, sabemos que a través de lo que comparte Eva Heller, los colores tienen impactos en las personas, en sus emociones, ¿no? Entonces, si yo le quiero dar una carga extra emotiva a mi proyecto, voy a hacer uso del color para poderlo contar de esa forma. Me sirve también como sentido plástico, es decir, nosotros tenemos ya ubicados colores con formas. Sabemos que si en un plano general de una cocina tenemos un frutero y arriba de este frutero colocamos esferas de unicel pintadas de naranja, lo podemos interpretar como de, unas naranjas arriba de un frutero, pero en realidad son esferas de unicel pintadas de naranja, ¿sí? A eso se refiere que también le da un sentido plástico, ¿sí? Aparte del estético, de que se vea bien o no, a partir de los contrastes que utilicemos, podemos capturar o nuestra mente como espectador puede correlacionar lo plástico con la imagen, ¿sí? Ayuda a que una imagen sea fácilmente entendida y sentida en su fluido temporal, pues nos está marcando que hay una temporalidad también a través del color. ¿Cómo? Pues dependiendo de cómo se estén contando sus historias, es decir, en qué época del año se estén contando. ¿Han pensado si las historias que ustedes están contando están en temporal de lluvias, están en invierno, están en primavera, en verano? ¿Cuál es la temporalidad que ustedes van a manejar en sus proyectos? Es importante también entenderla para entonces correlacionar todo. Están vestidos de cierta forma, ¿por qué? Porque está lloviendo, porque la historia se desarrolla en esa época, porque en lluvia, porque le puede dar todavía connotación de tristeza que tiene el personaje, ¿no? O está haciendo demasiado frío, ¿por qué? Porque los personajes están vestidos así, la colorimetría cambia. Cambian los colores que usamos en diciembre a los que usamos en primavera, en las calles y en lo personal en vestuario, ¿sí? Entonces, el color es utilitario para esto, ¿vale? Dentro de la cinematografía. El color en pantalla no tiene justificación en sí mismo, o sea, no comunica de manera precisa determinadas emociones, ni es representación o símbolo inequívoco de algo. ¿A qué voy con esto? A que de repente estamos filmando una escena que tiene que ver con amor, entonces colocamos color rojo. Tenemos en consecutiva una escena que es el personaje llorando, entonces hay que poner el azul porque está llorando. Tenemos en consecuencia después un personaje acompañado de otro personaje donde lo está consolando, entonces pongamos el café y el amarillo porque son cálidos y está acompañando al personaje. Y entonces podemos hacer una mezcla de tutti frutti que a fin de cuentas nos va a llevar a que una persona o un espectador se confunda. En realidad las historias tienen un mismo hilo conductor y es importante que seleccionemos este color, no necesariamente a través de todas las acciones que estén sucediendo en consecutivo, sino de una generalidad. La historia habla del amor y entonces a través de ello vamos a escoger los colores, ¿sí? El sentido que adquiere el color dentro de una producción cinematográfica depende de cómo se vayan presentando, vinculando con las acciones o emociones de este film. Es decir, nosotros escogemos para la historia que habla del amor los colores amarillos,
los colores rojos, los colores ocres. Y entonces, a medida que nosotros planteamos esa colorimetría, la vamos a ir diseccionando o la vamos a ir soltando durante todo el proyecto de diferentes tonos. ¿Para qué? Para que acompañen la emoción del personaje. Pero es una misma paleta de color, ¿sí? Diseccionada en tonalidades. ¿Dudas que tengan con esto en cuanto al uso del color? ¿No? Ok. Son 10:55 de la mañana, tomemos unos minutos de receso y regresamos 11:05, ¿va?
Hola chicos, bien, continuemos. Explicábamos entonces que el uso del color en la cinematografía tiene un sentido, ¿no? Que se va presentando o vinculando con acciones y emociones de un film. Esto funciona para cualquier cuestión narrativa, pero en área comercial es distinto. En el área publicitaria tiene otras connotaciones el uso del color. Ejemplo, vamos a hacer lo mismo, este ejercicio de observación de paleta de color, pero ahora en un comercial, ¿sí? Vamos a dejarlo por acá, vamos a verlo. Es un comercial de Kia, que es tienda de muebles, y que se hizo una canción específica para poder promocionarlo. Es un comercial que dura más de lo que comúnmente duran los comerciales. Adelante, vamos a verlo y regresamos. De la marca para que entonces nosotros podamos como espectadores detectarlo y digerirlo. No es como en la cinematografía o como en el videoclip que se va metiendo el color o entrelazando entre las emociones de los personajes. Entonces, partiendo de ahí, eh, tenemos nosotros la colorimetría, ¿sí? Colores saturados, a excepción de marcas que tengan que ver con software o marcas que tengan que ver con la infancia, que son más hacia la desaturación. ¿Por qué? Pues porque están ubicados o es más fácil identificarlos hacia allá. A partir de ahí, todo lo demás tendrá que ver con saturación, ¿sí? Entonces, marquemos una diferencia cuando estemos actuando en lo publicitario. Eh, hay que tener una tendencia hacia los colores saturados y que vayan ligados hacia el logotipo de mi marca. Cuando estemos hablando de la parte cinematográfica, contando historias, es importante entonces que entendamos de qué va la historia para poder introducir el color e irlo soltando de esa forma, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la psicología del color, que es la teoría que recomiendo para utilizarse dentro de la dirección de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en base a encuestas y es de una forma comprobable. Por ejemplo, a ver, miren, me voy por acá. Yo voy a ir ahorita mencionándoles, los voy a ir mencionando conforme a la lista que tengo aquí en Meet. Y ustedes me van a ir diciendo cuál es su color preferido. ¿Sí? Ok. ¿Ale? Dígame. ¿Color preferido? Rosa. Rosa. Ok. Alex. Rojo. Rojo. Bien. Alison. Azul. Azul. Ok. Andrea. Andrea Martínez. Verde. Color. ¿Verde dijiste? Sí, verde. Ok, bien. Damián. ¿Cuál, perdón? Damián. ¿Sí me escucha? Ahí, ya te escucho. Rosa. Rosa, ok. Ruth, ¿podrías apagar tu micro? Gracias. Dimitri. Naranja. Ok. Emic. Azul. Ok. Emiliano. Emiliano Quevedo. Esa se me escucha. Es que Sí. tenías conectado el micrófono. Rojo. Rojo. Ok. Fabiola. Verde. Ok. Manuel de Jesús. Manuel.
Ok, Nikki. Azul. Ok, Pablo. Rosa. Ok, Ruth. Lila. Ok, Ruth Noemí. Sí, yo, profe. Perdón, es que estoy en dos dispositivos. No te preocupes. Dime tu color. Sebastián Morado. ¿Y Ruth? Lila. Ok, bien. Si hacemos como una suma del color más mencionado, tenemos el color azul 3 veces, tenemos el color rosa también, tenemos el color lila mencionado 2 veces, tenemos el color rojo mencionado 2 veces. Entonces tenemos por acá una disección. Es extraño en este grupo que fueran tendientes también hacia el rosa. También existe una media, ¿no? Entonces tenemos azul, rojo y rosa como colores más mencionados por acá. Veamos qué dice la gráfica de preferencias del color en cuanto a encuestas. Tenemos un 99% hacia el rojo, que fue de los más mencionados. El azul también fue de los más mencionados. Y les decía, es extraño, peculiar, pero el rosa también fue de los más mencionados. Como último o penúltimo está el púrpura o el lila, y nadie, absolutamente nadie, mencionó el marrón o el café, ¿no? Entonces, en base a esto, es que hacemos la elección de colores, ¿sí? Lo hacemos en base a la psicología del color para poder ser aplicado a los pigmentos, ¿sí? Bien, ahora, me gustaría mucho que hiciéramos este ejercicio de ubicar la palabra clave de nuestros proyectos. Hablo de directores y directores de arte de cada uno de los proyectos. Y entonces hiciéramos una comparativa. Una vez que elegimos la palabra, vayamos al libro de Eva Heller y entonces veamos cuál es la paleta de color recomendada. No se frustren si no encuentran quizá la palabra que ustedes eligieron, pero váyanse con sinónimos. Es decir, si no encuentran la palabra odio como tal, váyanse hacia rencor, váyanse hacia otras palabras que sí que sean sinónimos y comparen su paleta de color con el de Eva Heller, ¿sí? Vamos a hacer esto para en la próxima clase platicar un poquito de qué descubrieron al hacer esta comparativa entre su paleta de color que ya eligieron y la paleta que recomienda Eva Heller. Y entonces poder platicarnos aquí por qué están eligiendo esos colores, ¿sí? Con cuál es el sentido narrativo que ustedes están aplicando en cuanto a la colorimetría. Es decir, la próxima clase, los directores de arte de cada uno de los proyectos tendrán que platicarnos. No es algo o sea, que requiera como de toda una investigación, pero sí hacer el comparativo. Es decir, yo escogí, o mi paleta de color en mi proyecto lleva los colores rojo, azul y amarillo. Entonces, lo que voy a hacer en la siguiente clase va a ser mencionarlo de la siguiente manera. Ok, la paleta de colores que elegimos para nuestro proyecto tiene que ver con colores cálidos. Y entonces ya nos está dando el entendimiento de que son colores hacia los saturados, ¿sí? Los tonos que elegimos son amarillo, azul, rojo. Comparado con la palabra clave que es el odio, en el libro de Eva Heller recomiendan el azul, el rojo y el verde. O sea, no tiene el amarillo que nosotros habíamos contemplado. Estamos decidiendo incluir también el verde como parte de la paleta de color por esto y por esto y por esto. ¿Sí? Eso es como lo van a platicar la próxima clase los directores de arte de cada proyecto. ¿Tienen dudas con esto? No. ¿No? ¿Tienen dudas con algo de lo que acabamos de ver? Voy a subir las láminas
al tema de clase, que sería, el nuevo tema de clase sería color. Ahí van a venir las láminas, perdón, que les presenté. También les voy a incluir el libro por aquellos compañeros que no estén, que lo tengan por allá. Y la próxima clase iniciamos de una forma muy breve y casual esto del uso del color que ustedes le van a brindar a su proyecto, ¿sí? La próxima clase estaremos platicando de los contrastes de color y de cómo crear una paleta de color en presentación para el CRU, ¿no? ¿Cómo va a ser esta definición de paleta de color? Sé que algunos ya tienen paleta de color, pero hay formas también de presentar esta paleta, ¿vale? Chicos, ¿me permiten para nombrar lista? Denme un segundito. Ok. ¿Veas? Presente. Castellanos. Ada. Presente. Hernández. Jaime. Presente. Auregui. Arios. Tujambio. Macías. Presente. Madrigal. Martín de Rueda. Martínez. Presente. Medina. Presente. Mitrofanakis. Aquí, presente. Mitrofanakis Dimitri. Presente. Morán. Nava. Aquí. Bien. Plasencia. Quevedo. Ramírez. Presente. Píndola. Vergara. Presente. Bien, chicos. Estaba un poquito lejos de la computadora, pero sí ando aquí poniendo atención. Ok. Bien, Manuel. Gracias. Ok, chicos. Sí tienes asistencia, Manuel. Muchas gracias. Ok, chicos. Yo los veo la próxima semana. Con el tema del color, ¿va? Bien, nos vemos. Que tengan buena Adiós. semana. Gracias, Cuídense. profe. Buen día. Hasta luego.